Anual, mensual, trimestral. No. Dale, yo saco un Excel, un Word. A ver, les muestro. A ver, nosotros habíamos dicho que habían dos tipos de tasas, unas nominales y otra efectiva. Básicamente, habíamos dicho que lo primero que se debe hacer es reconocer o distinguir cuándo es una tasa y cuándo es la otra. El caso de la nominal es cuando se tienen dos periodos, dos periodicidades, la tasa, y estas son diferentes. Por ejemplo, 9% trimestral, capitalización mensual. Esa tasa, así como está, es una tasa nominal. La segunda puede ser cuando no se indica el periodo de capitalización o sí, un periodo de capitalización, pero se debe indicar que es nominal. Por ejemplo, una tasa del 10% semestral nominal. Entonces, ahí no tenemos cuándo está generando intereses, pero sí nos están diciendo que es una tasa nominal. Es el segundo caso. Y ya creo que son todos los casos que hay. Ah, bueno, también Profe, una puedes. pregunta. Dime. Es que en el caso de las diapositivas había, digamos, el de 2%, creo que era, que decía que era como capitalización continua. ¿Ahí qué se haría? Ya les digo. Bueno, ¿qué es lo importante en esta tasa nominal? Que esta parte de la derecha me dice cada cuánto está generando interés de esa tasa. Si yo tuviese una tasa del tipo 3% mensual, capitalización continua, esto quiere decir que la tasa está generando intereses continuamente. ¿Cómo se entiende eso? Nosotros veníamos trabajando con periodos discretos. Discretos significa que son enteros o números naturales, por decirlo así. Por ejemplo, hablar de un mes, o hablar de 2 meses, o hablar de 3 meses, etcétera, etcétera. Lo mismo hacemos con el año, decimos un año, decimos 20 años, lo que sea. Todo eso son números discretos o en forma discreta, números naturales. Cuando hablamos de continuos, es que estamos tomando los números reales. ¿Qué significa eso? Que podríamos estar hablando de 0. De no sé cuántos meses, o podríamos estar hablando de 5, algo años, etcétera. Es decir, ya empezamos a considerar números decimales, fracciones de los naturales. Entonces, la tasa continua me permite calcular el interés en cada instante del tiempo. ¿Cómo decirlo? Cada segundo o microsegundo. La unidad de tiempo más pequeña que usted se pueda imaginar. En ese sentido se está hablando del interés continuo. De hecho, eso es parte del tema de hoy. Digamos que a pesar de que no lo hemos revisado en el curso, decir que la capitalización es continua es suficiente, o que se genera interés de forma continua es suficiente.
no necesitaban hacer más análisis allí, en ese punto. Profe, qué pena, es que, o sea, en ese punto, no sé si me pasó mío o lo pasó a algunos, porque, pues de hecho, pues ahí estuvimos como haciendo como un grupito del trabajo, y de pronto lo interpretamos, o lo interpreté mal, o lo interpretamos mal, y lo que hicimos fue pasarlos a efectivo. Entonces, en mi caso, lo que tomaba era, pues, los identificaba como nominal los ejercicios, y los pasaba a efectivo y los dejaba como es. Entonces sí creo que estuvo como, o sea, lo interpreté mal y era como colocar únicamente la periodicidad. Sí, Entonces, claro. y por eso fue que como que ese de continuo no sabía cómo hacerlo porque pues como no sabía cómo calcularlo, pero era únicamente indicar que era una periodicidad continua. Entonces, pues no sé, profe, eso igual que quedaría como mal ese punto, porque lo que hicimos fue pasarlos a efectivo. De hecho, la idea con ese punto era que ustedes interpretaran bien los ejercicios. Sí. Es decir, no todo el tiempo estamos convirtiendo tasas. Exacto. Aquí solamente le estaba pidiendo identificar cada cuánto genera intereses la tasa. Eso es básicamente lo que le está diciendo el ejercicio. Identifica el periodo de capitalización. No dice en ningún momento convierta o el equivalente, no, nada de eso. Solo es identificar. Sí, profe. Pues, digamos que no les vaya a pasar lo mismo en el taller que les acabé de enviar. Por ahora, pues voy a revisar qué fue lo que hicieron, pero pues, como me lo cuenta, pues quedaría mal. Profe, yo tengo una duda con el punto D. Sí, Digamos, ahí dice 3.4% efectivo trimestral y nos da otra periodicidad. está ¿Por bien. qué, por qué comienza diciendo efectivo? Eso no significa, No pasa o sea, nada. listo, profe. De hecho, el de arriba dice nominal por año con capitalización mensual. Pero les estaba haciendo como la claridad de cuándo es un nominal. Una tasa es nominal cuando usted tiene dos periodos de capitalización diferentes. No importa si aquí dice efectivo, no importa si aquí dice al comienzo nominal. Lo que importa realmente es estas dos cuestiones. Si las dos periodicidades son diferentes, entonces es nominal. Punto, para de contar. Listo, profe. Gracias. Y acá abajo en la efectiva, pues el primer caso sería que no indique la tasa si es nominal o efectiva y solo tenga un periodo de capitalización. Una periodicidad, perdón. Una periodicidad. Por ejemplo, que diga solo 4% semestral. Listo. No dice si es nominal, no dice si es efectiva, solo tiene una periodicidad, entonces es efectiva, punto. Hasta ahí llega la cosa. El segundo caso es que indique dos periodicidades la tasa, pero ambas son iguales. Ejemplo de eso, que me diga 2% mensual, capitalización mensual. Ya, dice mensual, por tanto, es una tasa efectiva. Que yo la puedo escribir como solamente 2% mensual y listo, queda bien. Esas dos cosas son iguales. O puedo encontrarme con que diga 2% mensual compuesto mensualmente. Todo eso es la misma cosa, ¿sí? Esto es lo mismo que decir esto. Y el tercer caso, bueno, el tercer caso no, sino más bien comúnmente la tasa se encuentra en su equivalente anual, que es como normalmente el comercio la ofrece. Equivalente anual. Que sería, por ejemplo, 18% efectivo anual. Eso significa efectivo anual. Listo. Lo primero es identificar si una tasa es efectiva o si es nominal. Y se hace por medio de esto.
pues reconociéndola así a ojo. Profe, pero yo tengo una pregunta. Digamos, en la tercera fórmula que usted nos dio, dice como diferentes periodicidades. Entonces, ahí sería igualmente como la primera, como la tasa nominal, porque son dos periodos diferentes. Entonces, no sé. Bueno, a ver. Perdón un segundo. Ok. Entonces nosotros vimos 5 fórmulas. A la que se refiere la compañera es pasar una tasa, o bueno, voy a escribir acá, conversión de tasas. La primera es pasar de una efectiva a otra efectiva. Entonces preguntan, bueno, pero ¿para qué va a pasar una efectiva a otra efectiva? Listo, en este caso es porque ambas tienen diferentes periodicidades. Ejemplo, tengo esa tasa del 18% efectivo anual, ¿sí? Y digamos que yo tengo un crédito, el flujo de caja está en meses. Si ustedes recuerdan en las fórmulas o en clase cuando vimos interés compuesto, para poder utilizar las fórmulas de interés compuesto, se requieren dos condiciones. La primera, que la tasa sea efectiva. Listo. La segunda, que la tasa esté en la misma periodicidad que el flujo de caja. Entonces vamos a ver esta tasa como tal. Me dice es del 18% efectiva anual. ¿Es efectiva? Sí, cumple la primera condición. Estamos bien hasta ahí. Pero el flujo de caja está en meses y yo tengo una tasa anual. Entonces yo no puedo utilizar la tasa del 18% con el flujo de caja que me estén dando. Yo tengo que convertir esa tasa a su equivalente mensual para poderla utilizar. En ese caso necesito pasar de efectiva a efectiva. ¿Qué es lo curioso y es el error más común que ustedes cometen? Entonces aquí escribo, ojo, es un error. Ustedes tengan una tasa del 18% anual y crean que dividiendo esa tasa entre 12 van a tener una tasa mensual. Sí la tendrían mensual, pero no sería efectiva, valga la aclaración. Pero bueno, eso es otro asunto. En este caso, perdón, yo saco la calculadora. Ya, listo. ¿Dónde está eso? Acá. Es 18 y 12. 1.5. Entonces me dicen, no, eso es del 1.5% mensual. Eso está mal. Entonces no pueden hacer eso así. Hay una fórmula. Lo que es correcto es utilizar la fórmula que dice IA, bueno, en este caso I es igual a 1 más IA elevado a la 1 sobre M y eso le restamos 1. En este caso se tiene que utilizar esa fórmula. Es la única forma de convertir una tasa efectiva a otra efectiva cuando los periodos son diferentes. Voy a hacer el ejercicio como para terminarlo. Esto va a ser 1 más 0.18 elevado a la 1 sobre 12. Le resto 1. En la calculadora digitamos los valores. Pues tenemos que 1.18, perdón. 1.18 elevado a la 1 sobre 12 menos 1. Vean que la tasa resultante es del 1.3889. Bueno, 88% mensual. Esta tasa sí es mensual. Si se dan cuenta, estas dos cosas son muy diferentes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque ustedes tienden a cometer mucho ese error. De creer que una tasa efectiva pasa a la otra efectiva solamente es dividir y ya.
hay una fórmula que se debe utilizar para poder hacer esa conversión. O si no, no le va a dar la tasa y por tanto el ejercicio le va a quedar mal. ¿Bien? Esa tasa en el gráfico, esa fórmula, perdón, en el gráfico, es que no puedo señalar, pero bueno, son estas de acá a la derecha. Ah, bueno, espera a ver si yo puedo editar. Que se va a demorar un rato, creo. Aunque las herramientas de edición de esto no es que sean muy buenas, pero bueno. Nada, no puedo hacer nada con esto. Voy a abrirlo en Paint. Que ahí sí puedo hacer algo. ¿Dónde está eso? Listo, aquí está en el Paint. Las dos tasas de la derecha son para pasar de efectiva a efectiva. Para eso sirven estas dos de la derecha. Son otro color. Las que están acá arriba sirven para pasar de una nominal a efectiva. Mientras que la que está acá abajo solo sirve para pasar de una efectiva a una nominal. Esas son las funciones que tienen esas fórmulas como tal. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener la efectiva efectiva? Porque si no, no se puede hacer la conversión. Exacto. Primero, no se puede hacer la conversión. Y segundo, si yo quiero pasar de una tasa nominal a otra nominal, muy seguramente yo tengo que hacer todo esto. Ya les muestro. Ok. Tengo que ir de aquí a acá. Luego tengo que hacer la conversión acá. Y luego devolverme. Perdón. Y luego devolverme. Es decir, cuando yo voy de una nominal a otra nominal, tengo que dar toda la vuelta por casi todas las fórmulas para poder hacerlo. Ya les voy a mostrar un ejemplo de eso. Van a dar cuenta que vamos a utilizar casi todas las fórmulas cuando vamos a convertir de nominal a nominal. A ver, me invento un ejercicio acá. Por ejemplo, convertir una tasa del 18%, bueno, siempre estamos con 18, 20% anual, compuesto mensualmente, a una tasa que sea, digamos, trimestral, compuesto semestralmente. Esta tasa, o más bien, este ejercicio tiene muchas particularidades. Y aquí van los consejos para cuando vayan a desarrollar un ejercicio de esos. Primero, identifiquen que ambas tasas, ¿qué son? La de la izquierda dice anual, mensual, anual compuesto mensualmente. Como las dos periodicidades son diferentes, sabemos que eso es nominal. Listo, empezamos con una nominal. La de la izquierda me dice, es una tasa trimestral compuesto semestralmente. Trimestre y semestre son diferentes, entonces también es una tasa nominal. Entonces, ahí ya empezamos con una tasa nominal a nominal. ¿Qué es lo segundo que yo les recomiendo que revisen? ¿Cada cuánto generan interés esas tasas? Eso es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, la primera tasa genera intereses cada mes. La segunda tasa me genera intereses cada semestre.
Y ahí es donde está la clave de por qué tengo que utilizar fórmulas de efectivo a efectivo. Ya vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, primero, debemos utilizar la fórmula para convertir esa tasa nominal en una efectiva, que es I igual a R sobre M. Esa es la fórmula para convertir de nominal a efectivo. Entonces decimos que, I es igual la forma decimal de la tasa del 20% sobre M. ¿Quién va a ser M? M es cuántas veces se generan intereses en esa tasa. La tasa es anual, dice 20% anual. ¿Cuántas veces se generan intereses en esa tasa? 12. Exacto, 12 veces. Entonces M sería 12. Ok, haciendo la división, tenemos que eso es del 1.6666, bueno, el último 7%, y obtenemos la periodicidad de la derecha. Sería mensual. Listo, ya tenemos su forma efectiva. ¿Cuál es la cuestión con la efectiva? La efectiva me dice que eso genera intereses cada mes. Pero a la tasa a la que yo voy a llegar nominal, tiene que generar intereses semestralmente. ¿Qué debo hacer? Convertir esta tasa para que genere intereses cada semestre. ¿Cómo puedo convertir esa tasa? Entonces, segundo. Tengo que convertirla de una efectiva a otra efectiva. Y es de menor a mayor periodicidad porque va a pasar la de mensual a semestral. Entonces, IA sería igual a 1 más I elevado a la M menos 1. Esa es la fórmula que debería utilizar. Entonces decimos, IA va a ser igual a 1 más la tasa de interés, sería 1 más 0,016667 elevado. Listo. M, ¿quién va a ser en este caso? Ojo que va a pasar de mensual a semestral. Entonces, ¿cuántos meses hay en un semestre? ¿Un sexto? No. Ah, no. ¿Cuántos meses hay en un semestre? 6. Exacto, hay 6 meses en un semestre. Listo. Entonces aquí vamos a la calculadora, decimos 1.016667 elevado a la 6 y le resto 1. Listo. Tengo una tasa del 10,43% semestral. Esta sí me está generando intereses cada semestre. Y así es como necesito que esté la tasa para poderla hacer nominal. En el gráfico, ¿qué hemos hecho? Bueno, en el gráfico lo que hemos hecho es, primero, ¿cómo lo invento? Bueno, primero fuimos de aquí a acá. Bueno, perdón. De aquí a acá con esta fórmula. Y llegamos a una tasa de acá. Luego estamos utilizando esta de acá para convertirla en una periodicidad semestral que genere intereses cada semestre. Después de que ya la he convertido acá, ahí sí puedo pasarla por acá para llegar acá. ¿Se dan cuenta? Estamos dando la vuelta a todo para poder resolver ese ejercicio. Vamos a terminarlo. Tercero, pues utilizo la fórmula para volverla nominal. ¿Cuál es la fórmula de la nominal? Pues R es igual a I por M. Entonces decimos R va a ser igual a la tasa 0,1043 multiplicado por M. ¿M quién es? Entonces miramos la tasa resultante. ¿Sí? Esta tasa va a generar intereses cada semestre, pero va a estar especificada en su forma trimestral. Entonces, ¿cuántas veces se generan intereses en un trimestre?
¿3? No. Los intereses se generan cada 6 meses, es decir, cada semestre. Y la tasa está trimestral, es decir, cada 3 meses. ¿Cuántas veces se van a generar intereses en esos 3 meses? 2. No. No. ¿3/6? No. Bueno, sí, 3/6 sí. Y eso equivale a un medio. O sea, un medio, sí. Exacto, sí. Y eso sería 5,25. ¿Sí? No. 5, 2. 2, 1. Bueno, puede ser 2, 2. Ya. Ya. Trimestral. Compuesto semestralmente. Entonces, ojo que aún convirtiendo de nominal a nominal, tengo que utilizar esa fórmula de interés efectivo, de efectivo a efectivo, ¿no? Normalmente los ejercicios más largos en conversión de tasas es pasar de una nominal a otra nominal. Suelen ser los ejercicios más largos. Y siempre que tenga que pasar por una tasa nominal, des en cuenta cuándo está generando intereses. Es decir, la periodicidad con la que genera intereses. Y ahí está la clave para hacer las conversiones. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. ¿Y los demás? No, señor, ninguna. No, profe. Bueno, está bien. Por eso este grafiquito que les estoy mostrando es como tan importante mi forma de ver, porque le resume a usted todo lo que hemos utilizado y les muestra los caminos que deben tomar y qué fórmulas tienen disponibles para tomar esos caminos. No sé si los envía el correo. Bueno, igual en la plataforma de Classroom están. Si los necesitan directamente a su correo, pues me pueden mandar un mensaje y yo se los mando el correo. Volvamos sobre la tarea. Por ejemplo, a ojo, la propuesta 1 es una tasa nominal. ¿Por qué es nominal? Porque dice anual compuesto trimestralmente. Entonces, como ambos son diferentes, es decir, año y trimestre son diferentes, entonces es nominal. Mientras que la segunda, perdón, es efectiva. ¿Por qué? Porque me dice trimestral compuesto trimestralmente. Trimestre y trimestre es lo mismo, entonces es una tasa efectiva. Y la última propuesta, la tercera, dice anual compuesto mensual. Eso significa que es nominal, porque dice años y luego dice meses. ¿Sí queda claro ahí? Sí, profe. Profe, es que el segundo punto, pues también me causó un poquito de duda como estaba. Pues decía que un rendimiento del 60% anual, ¿verdad? Que era como efectivo. Y después Ojo. hablaba de anual con capitalización mensual y sería una nominal, porque tendría como dos. Entonces me confundí un poquito en esas dos. Bueno, ahí, ¿cuál es el punto? Dice, tasa mínima atractiva de rendimiento, ¿sí o no? TMAR. Ok, esa tasa del 60%, al inicio le dice anual, pero luego le dice, ojo que esa tasa es anual, pero tiene capitalización mensual. ¿Qué quiere decir eso? Es una tasa nominal. Nominal, sí. Me tocaba pasarla mensual. Efectiva, es decir, pasarla solo a mensual. Ah, ok, profe. Básicamente era 60 sobre 12 y ya, y ustedes la calculadora en el resto. Listo, profe. ¿Alguna otra duda? Pero el punto 2 no tocaba hacerlo, ¿sí? No recuerdo, creo que sí, ¿no? Yo les dije que las dos últimas de la diapositiva, ¿no? Tenía entendido que solo el Creo que primero. punto 1. ¿Solo era hasta el punto 1? Sí, Y señor. el resto del ejemplo que había hecho. Ah, bueno, ok, listo, perfecto. Bueno, este último punto, pues básicamente sería, tenemos una tasa del 60%,
anual compuesto mensualmente. Y tenemos que pasarla a una tasa mensual. Obviamente que es efectiva. Entonces la fórmula es I es igual a R sobre M. R 0.6 y M es, ok, se generan intereses cada mes, entonces ¿cuántas veces se van a generar en un año? 12. 12. Muy bien. Y eso va a ser 5. Entonces es del 5% mensual. Y ya. Ahí acaba el ejercicio. Eso era todo lo que había que hacer allí. ¿Listos? Bueno, les voy a mostrar el taller. Y les voy a explicar así por encima más o menos qué tienen que hacer en cada ejercicio. Listo. Este es el taller. Ok. Por ejemplo, en el primer punto me dice, al finalizar un año, o que ha pasado un año, el banco le entrega a un ahorrador 128,000, cuya inversión inicial fue de 100,000. Si el banco le reconoce una tasa trimestral, ojo que ahí empieza lo interesante, es trimestral. ¿Cuál es la tasa de interés trimestral que le pagó el banco? Entonces, lo que yo les decía, la periodicidad de la tasa tiene que coincidir con la periodicidad del flujo de caja. Ustedes tienen dos alternativas. La primera, que es la más corta, es poner el flujo de caja en trimestres y calcular con las fórmulas de interés compuesto la tasa trimestral. Ese es el camino más corto. El camino largo es, ok, ustedes pueden calcular una tasa mensual o anual, ¿sí? Es decir, si usted en el flujo lo pone que solo dura un año o solo dura un periodo, está indicando que es un año, entonces la tasa que va a encontrar va a ser anual. Y eso es por... Profe, o sea Dime. que utilizaríamos una fórmula de interés compuesto y una fórmula del interés efectivo, ¿no? Sí, O sea, se puede. podrían hacerlo así. La cosa es que lo pueden hacer directo si el flujo de caja está trimestral. Si usted lo pone en meses o lo pone en años, tienen que luego convertir esa tasa resultante, que puede ser una tasa mensual o una tasa anual, según sea el caso, a una tasa trimestral, porque le están preguntando la tasa de interés trimestral. ¿Bien? Sí, señor. ¿Dudas con respecto a ese? Perdón. Bueno, el segundo, ¿qué le dice? Dice, un segundo, ya, ok. Usted quiere hacer un plan de ahorro bimensual. Ojo, que es un plan de ahorro que usted está ahorrando cada 2 meses. Sí, es 2. O bimestral, como le quiera decir. Con depósitos de 300,000 durante 5 años. Ok, si usted va a hacer depósitos de 300,000 durante 5 años, quiere decir que va a hacer 6 depósitos por año. 6 por 5, 30, entonces va a ser 30 depósitos de 300,000 pesos. ¿Bien? El banco le reconoce una tasa del 22 efectiva anual. Aquí ya empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque usted el flujo de caja lo tiene en bimestres y la tasa la tiene anual. ¿Qué debe hacer? Convertir esa tasa a su equivalente bimestral para que el flujo de caja y la tasa, ambas periodicidades, coincidan. Y así sí puede utilizar las fórmulas de interés compuesto. ¿Es claro eso? No, profe, a mí no me quedó claro. Bien, páseles el dibujo. Me invento otro acá. Entonces usted tiene un flujo de caja en el que le dice que usted va a hacer ahorros
cada 2 meses. Ok, entonces tiene unos ahorros que arrancan en el periodo 1. Ok, si los ahorros duran 5 años y usted está consignando cada 2 meses, ¿cuántas veces va a consignar? 30. Exacto. Usted tendría aquí 30 bimestres o bimeses. Bimestres. Otra cosa. Perdón un segundo. A 30 bimestres. Listo. ¿Hasta ahí queda claro? Y tiene una tasa de interés del, ¿cuánto fue que decía? 22% efectivo anual. ¿Qué pasa? Que esto que le están diciendo a usted acá, ¿cómo fue? Esto de acá está en años. Y eso es muy diferente a un bimestre. Mientras usted no tenga ambas cosas iguales, no puede utilizar fórmulas de interés compuesto. ¿Por qué va a necesitar utilizar las fórmulas de interés compuesto? Porque el primer ejercicio le dicen de cuánto es el valor en el depósito 13. Entonces usted tiene que pararse en el mes 13 y mirar cuánto fue el ahorro ahí. Bueno, de hecho eso es sencillo, pero bueno. El siguiente le dice cuánto dinero tendrá al finalizar los depósitos. Es decir, ya eso usted le van a preguntar un valor final. Acá, ¿cuánto va a tener? Y la fórmula para calcular eso sería encontrar el valor futuro dado una anualidad. Y eso es del interés compuesto. Al menos para el punto B, necesita convertir esa tasa a su equivalente bimestral para poder utilizar esa fórmula. ¿Sí es claro eso? ¿Y los demás? O sea que en esa, digamos, en ese primer procedimiento que toca hacer, tocaría hacer, o sea, convertirlo en una tasa, o sea, eso sería una tasa nominal, porque tiene años y se pasaría a bimestral. No, no es una tasa nominal. Va a pasar de una tasa efectiva a otra efectiva. La primera tasa efectiva está en años, la segunda tasa efectiva va a estar en bimestres. ¿Más dudas? No, señor. Bueno, entonces voy a seguir. Y bueno, ¿y cuánto será el saldo de la cuenta en el séptimo depósito? En ese caso, se pararían en el depósito 7, o más bien en el mes 7, y calculan el valor futuro hasta el mes 7 de lo que hay hacia la izquierda, es decir, de esto de acá. ¿Esto qué es? Ya sé cómo lo voy a hacer. Listo. No más clarito. Listo, eso ahí. Ustedes encontrarían de ese flujo de caja solo hasta lo que estaba amarillito, ¿cuánto sería el valor futuro de eso? Y así responderían el punto C. En el tercer punto le dicen, usted está dispuesto a pagar un crédito con cuotas mensuales de 200,000 durante 2 años. Ok. Es una anualidad porque va a pagar cuotas mensuales de 200,000, no van a cambiar. El banco le cobra una tasa anual, efectiva anual. ¿De cuánto sería el crédito que le concede el banco bajo estas condiciones? Ok, le están preguntando un valor presente. ¿Cuál es la particularidad?
que usted está haciendo los pagos mensuales, pero la tasa está anual. ¿Qué debe hacer? Convertir esa tasa anual en una tasa mensual para poder utilizar la fórmula del valor presente. ¿Es claro eso? Sí, profe. Bien. Y por último, el último ejercicio le va a pedir convierta la tasa del 30% efectiva anual a estas tasas de acá abajo. Si se dan cuenta, todas las tasas son nominales, todas. Entonces tiene que convertir una tasa efectiva a tasas nominales. Como les comenté, el truco en esto es mirar cada cuánto se generan intereses en estas tasas. Entonces la primera genera intereses cada trimestre, la segunda cada 2 meses, la tercera cada quincena y la última cada mes. Y ahí está la clave para poder resolver ese ejercicio. ¿Dudas hasta acá? Profe, o sea, lo que entiendo más o menos en este ejercicio es, el cuarto punto es el que tenemos que utilizar como lo que nos explicó anteriormente de convertirlas y darles como la vuelta para hacer todo el proceso. Y en el otro lo que utilizamos son tasas efectivas para buscar las fórmulas para organizar como los meses y lo que nos están pidiendo. Más o menos es lo que entiendo. Pues más o menos sí. Es decir, en las tasas anteriores, en los puntos anteriores, del 1 al 3, tiene que convertir de efectiva a efectiva. Ahí no tiene mucho pierde. En el punto 4 es de efectiva nominal. Y ya. Listo, profe. ¿Alguna otra duda con respecto al taller? No, señor. ¿Cerramos el capítulo de nominales y efectivas y seguimos o necesitan más explicación? Bueno, asumo que eso es un no. Esto ya lo tienen ustedes en su correo. Ok. Para terminar el tema de las tasas, vamos a revisar qué es un interés continuo, aunque ya se los venía explicando. Cómo se puede calcular el interés continuo y qué es interés anticipado y vencido. Entonces es lo que vamos a hacer esta clase. Bueno, como ya les había comentado, las tasas como las veníamos trabajando por su capitalización estaba en forma discreta, ¿sí? Es decir, tenía un número natural, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses, pero nunca habíamos considerado tener, por ejemplo, 10.5 meses o 3,4 semestres. Nunca. Entonces, matemáticamente lo que se hace es tratar de identificar cuánto es el interés que se causa en cada instante del tiempo, en cada momentico del tiempo. Entonces decimos que es una capitalización infinitesimal, es decir, que pasa cada pequeño instante del momento. Desde el cálculo infinitesimal se trabaja con la idea del límite. Y el límite es un cambio muy pequeño en una variable. Y eso es lo que tratamos de hacer a la hora de deducir la fórmula del interés continuo. Sobre esto no me voy a detener mucho porque pues implicaría volver al cálculo de las derivadas y pues tampoco quiero como llevar el curso hasta allá, pero sí les voy a mostrar
Bueno, y hay que integrar, valga aclarar. Lo importante es llegar a esta forma de acá. ¿Sí? Cuando yo tengo un interés continuo, yo puedo encontrar valores futuros. Casi que podríamos decir que esta es la primera fórmula de un conjunto de fórmulas cuando trabajamos interés continuo. Voy a colocar acá primera. La segunda, pues se puede deducir de esa fórmula, que es básicamente despejando a P. Esta E que aparece en la fórmula es la función exponencial. Voy a anotarlo por acá. Donde E es la función exponencial. También se puede entender como si fuera la E de Euler. Eso tiene un valor numérico así como pi. 2, algo, no me acuerdo qué es exactamente, pero bueno. Despejando, podemos encontrar P, por ejemplo, sería F sobre E a la N por I, o IN. Y por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hacer el ejemplo de abajo. El ejemplo de abajo me dice, ok, yo tengo una persona que toma un préstamo por 10,000. Entonces, el valor presente son 10,000. Y la entidad financiera le cobra una tasa del 34%, entonces, ok, el interés es del 34% anual con capitalización continua. Dicho préstamo lo pagará al cabo de 3 años. Ok, N van a ser 3 años. ¿Qué particularidad tiene la capitalización continua? Ok, yo tengo que esta tasa de acá es nominal. ¿Por qué? Porque la tengo en términos de años, pero me genera intereses continuamente, cada instante del tiempo. La ventaja que tiene la capitalización continua es que yo no necesito convertir esa tasa a efectiva para poder utilizar las fórmulas de interés compuesto. Es el único caso en el que no se necesita hacer eso y la puedo utilizar directamente. Entonces, volviendo a la fórmula de arriba, esta de acá, yo puedo decir que F va a ser igual a P, voy a escribirlo así, por E a la N, que sería 3 años, por I, que sería en su forma decimal. Y con eso ya encontraría el valor del futuro de esos 10,000. Entonces, ojo que, vuelvo y lo repito, la capitalización continua me da la versatilidad que si yo tengo una tasa nominal, puedo utilizar esta fórmula directamente sin necesidad de convertir la tasa en una efectiva. Entonces voy a la calculadora y digito los datos. En el taller no tienen ejercicios de tasas continuas, así que pues tienen ventaja ahí con eso. Bueno, va a ser primero 3 por 0.34 y la función E a la 3 por 0.34 y eso lo multiplico por 10,000. Listo, ese sería el resultado, 27,731. ¿Qué? 95. Y ya. Ahí quedaría el ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor.
Bueno, ¿los demás? No, señor. Bueno, está bien. Y ya finalmente tendríamos el interés anticipado. El interés anticipado, pues básicamente es la tasa equivalente cuando nosotros hacemos pagos anticipados. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión con el interés anticipado? Que suele ser más bajito que el interés vencido, debido a que pagar antes implica un mayor costo para la persona que está pagando, por aquello del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo pagar 100.000 pesos hoy a pagar 100.000 pesos al final del mes. Suele ser más costoso para las personas pagar 100.000 pesos hoy. Todo el mundo prefiere pagar a final de mes. Bien. Entonces el interés anticipado suele ser mucho más costoso que el interés vencido. Si recuerdan, como nosotros tenemos el flujo de caja, de hecho voy a sacar el un segundito, yo busco el Paint. Nosotros normalmente en el flujo de caja escribíamos 0 al comienzo y todo lo que hacíamos era a partir del periodo 1. Por ejemplo, una anualidad siempre arrancaba en el periodo 1. ¿Por qué hacíamos esto? Porque nosotros podríamos entender que en el periodo 0 nosotros estábamos tomando el servicio, puede ser un préstamo, a comienzos del mes. Y se iba a pagar en el periodo 1, que sería al final del mes. Así sería con el interés vencido. Entonces, todo lo que estábamos calculando hasta este momento hace parte del interés vencido. Es decir, estamos pagando al finalizar el periodo. Por eso se convierte en el periodo 1 automáticamente. Cuando nosotros tenemos el caso de interés anticipado, voy a dejar esto por acá arriba. En el interés anticipado, nuestro flujo de caja sería diferente. ¿Cómo sería el flujo de caja? Por ejemplo, nosotros iniciaríamos en el periodo 0 y terminaríamos en el periodo n-1. Es decir, terminaríamos pagando un periodo antes. Esa es básicamente la diferencia entre el interés compuesto, el interés vencido, perdón, que es este de acá arriba, y el interés anticipado. Todo lo que nosotros veníamos trabajando era sobre interés vencido. Entonces vamos a mirar cómo pasar de un interés vencido a un anticipado y cómo cambiaría, en este caso, el sistema como tal. Para poder pasar de un interés vencido a un anticipado, se utilizan estas formulitas de acá. Bueno, lo de arriba es cómo podemos llegar a las fórmulas de abajo. Pero como les dije, no les voy a complicar mucho la vida a estas alturas y vamos a tomar las fórmulas tal cual están. Entonces, I va a significar el interés vencido. Voy a cambiar esa A por una AN para que no se confunda con la A de la otra fórmula que teníamos por ahí arriba. Ese AN va a ser de anticipado.
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, voy a escribirlo más abajito, una tasa de interés del 3% mensual. Así como está escrito, se sabe que es una tasa vencida, que es como la veníamos trabajando. Si yo quiero ver el equivalente de esa tasa en términos anticipados, tengo que utilizar la fórmula que está abajo. Esta fórmula de acá abajo me va a permitir pasar de un interés vencido a uno anticipado. Entonces, el equivalente anticipado es el equivalente de esa tasa que sea anticipada, o más bien, el equivalente, ¿cómo lo puedo escribir para que me confundan? Anticipado de una tasa vencida, en este caso sería I a N, la queremos anticipada, es igual a I en su forma decimal sobre 1 más 0.03. Y así ya encontramos la tasa en su forma anticipada. Entonces sería 0.03 dividido 1.03. Eso daría 2,926. En este caso, mensual anticipado. En este caso, las tasas tienen que decir al final que son anticipadas. Si no dicen que son anticipadas, asumimos que es vencida. Entonces decimos que una tasa del 3% mensual es equivalente a una tasa del 2,9126 mensual anticipado. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. No, profe. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, si se toma un préstamo por 1.000.000 y se paga al final, bueno, al cabo de 4 meses, 1.164.000, puedo formular dos preguntas. ¿Cuál es la tasa de interés mensual vencida que me cobraron? Y puedo hacer otra pregunta y es, si la tasa fuera anticipada, ¿de cuánto hubiese sido? Ok. Son las... Eso ya tilde. Ya listo. Entonces decimos, primero necesitamos la fórmula del interés vencido, ¿sí? Dado que conocemos un valor presente, un valor futuro y los periodos. Desde el interés compuesto nosotros sabemos que esa fórmula es... Un segundito que se está cargando. Raíz n décima de f sobre p. Todo esto le resto 1. Esa es la fórmula. Así puedo encontrar un interés vencido. Entonces decimos que la raíz tiene que ser de 4, porque van a ser 4 meses. 1.164.000
dividido 1.000.000. Y al resultado le quito 1. Entonces voy a la calculadora y digito estos valores. Primero va a hacer la división. Y al resultado le saco raíz cuarta, que es lo mismo escribir la potencia 1 sobre 4. Exactamente lo mismo. A esto le resto 1 y tengo la tasa mensual que me están cobrando. La tasa es del Escara, 3,8, 69,5% mensual. Ok, esta tasa es vencida, ya les había comentado. Bueno, mensual vencido. La tasa anticipada de equivalente a esa tasa vencida, pues podemos utilizar la misma fórmula que utilizamos acá arriba. En este caso sería de esta forma. $0.038695 dividido 1.038695. Eso me va a dar una tasa del 3.7253% mensual anticipada. Y listo. Normalmente la tasa anticipada es más pequeña o es de un número más pequeño que la tasa vencida. ¿Por qué? Porque suele ser más costosa. Estas dos tasas son iguales, son la misma tasa. Lo único es que una está en su forma vencida, la otra está en su forma anticipada. ¿Es claro? Sí, señor. Ok, perfecto. Por ejemplo, si usted va al comercio y digamos que el banco le ofrece una tasa de, digamos, 0,54% mensual anticipada, y usted quiere calcular la tasa equivalente efectiva anual de esa tasa. Pregunta, ¿cuál sería? Entonces, en este caso usted tiene una tasa anticipada y la quiere volver a una anual vencida. ¿Qué tiene que hacer? Primero tiene que convertir esa tasa anticipada a una vencida y luego encontrar su equivalente anual. Entonces vamos a ver. Primer paso. Tendríamos que convertir esa tasa anticipada en una vencida. Y se utiliza esta fórmula de acá arriba. Entonces, convertir la tasa anticipada a su forma vencida. Y se hace con esto. Va a ser igual al 0,0054 dividido 0,0054. Ah, perdón, uno menos. Vamos a la calculadora. En este caso sería una tasa del 5,4293% mensual vencida.
ya la tengo en su equivalente vencido, ya la puedo convertir ahora a su forma anual. ¿Cómo la convierto? Un segundo. Convertir. Perdón, le quito estas cositas. Ya listo, se ve mejor. Convertir la tasa vencida a su periodicidad final. En este caso, la fórmula sería pasar de una tasa más pequeña a una más grande. Y sería con esta fórmula de acá. Este sería 1 más 0.05. Perdón. Aquí la embarré. Ahora sí. Ok, la vamos a pasar de un mensual vencido a una efectiva anual. Entonces sería M igual a 12. ¿Por qué? Porque pues la voy a convertir a una de mayor periodicidad y hay 12 meses en un año. Y le resto uno al resultado. Esto me quedaría 1.0054293 elevado a la 12. Le resto uno de esto. La tasa resultante es del 6,7132% efectiva anual. Y así pude pasar de una tasa que inicialmente está anticipada a una efectiva anual. Entonces, siempre tengo que convertirla a su equivalente vencido y luego a la periodicidad que quiero. ¿Es claro esto hasta acá? Sí, profe. Ok. ¿Y los demás? Sí, profe, bien. Bueno. Con estos dos temas terminamos todo lo que se necesita saber de tasas. De cómo convertirlas, cuando son nominales, efectivas, vencidas, anticipadas, etcétera, etcétera. Ya con esto seguiríamos con el tema de gradientes. Luego vamos con amortizaciones y terminaríamos el curso con las alternativas de inversión. Esos son los temas que quedarían pendientes y serían los que entrarían en el último corte, último examen. Este corte lo dejé solo por tasas de interés. Bueno, esto es lo que vamos a ver en la otra clase. No les doy temas de gradientes ahorita para que se concentren solo en el taller, que pues es casi que la mitad de su nota, de acuerdo a como estipulamos a comienzos del semestre la metodología de evaluación. El examen corresponde al 50% del corte, el taller que les envié es el que va a sustituir el examen, entonces ese taller solito vale el 50% de su nota, así que por favor háganlo con juicio. ¿Listos? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, el tiempo que queda de clases para resolver dudas de tasas de interés. Pues eso lo hice al comienzo, pero pueden empezar a hacer el taller y si tienen dudas me pueden ir preguntando. La asistencia se me ha olvidado. Profe, una pregunta, es que tenemos, o sea, en el caso mío tengo ahorita un parcial con Norman de este corte. ¿Será que puedo aprovechar estos minuticos que él nos dijo, pues que si podríamos salir más temprano, pues que le escribiéramos para enviarnos el parcial y tener un poquito más de minutos? Ok.
Con razón está Sí. que me escribe Norman. Bueno, entonces déjenme tomo la asistencia y los dejo ir para su examen entonces. Ay, muchas gracias, profe. Un segundito que estoy Profe. buscando. Señora. Puedes decir que nosotros tenemos unas actividades que ya tenemos o aún no. Se te está entrecortando todo. No sé si es mejor que me escribas la pregunta. Bueno, mientras tanto, Arelia Costa está. Bueno, parece que no. Joana Bella está. Sí, presente. Bueno, está bien. María Camila Bedoya está. Presente, profe. Bien. Lady Gómez está. Sí, señor. Bien. Ana María Grimaldos está. Presente, profe. Bueno. Lady Joana Guevara está. Sí está. Lady Camila Herrera está. Ok, sí está. Daniel Moreno está. No aparece. Ok. Oscar David Pedraza. Ah, Daniel se apareció. Oscar David Pedraza. No, bueno. Richard Quiroz. Presente, profe. Bien. Tatiana Restrepo. Presente, profe. Bien. Reinaldo Ramírez. Presente, profe. Bien. Sneider Rodríguez. Ok, sí está. Diego Sánchez. Yo, profe, presente. Bien. Ignacio Sánchez. Presente, profe. Bien. Graciela Santamaría. Bien. Julián Santos. Presente, profe. Bien. Angie Sarria. Presente, profe. Bien. Alexander Sema. Presente, profe. Bien. Harold Sierra. Presente, profe. Bien. Julie Torres. Ok, sí está. Stephanie Usuga. Presente, profe. Muy bien. Juan Varela. Okay. ¿Falta alguien por llamar? Bueno, entonces vayan para su examen de contabilidad internacional y saludos a Norman. Muchas gracias, profe. Bueno, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Gracias, buenas noches. profe. Gracias, profe. Buenas No noches. se vayan a estudiar con mi taller, háganlo y me lo envían. Feliz noche.